Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos del procesamiento del lenguaje natural. Estos son los contenidos de esta lección. Primero, vamos a ver una introducción a estos conceptos básicos. Luego, estudiaremos el concepto de corpus, el concepto de texto, token y tipo. Posteriormente pasaremos a estudiar los n-gramas. A continuación veremos las partes de la oración y por último haremos un resumen de la lección. Vamos entonces a la introducción. Vamos a estudiar los objetos fundamentales que podemos encontrar en conjuntos de datos que se utilizan para el procesamiento del lenguaje natural. Estos objetos, más grandes o más pequeños, son manipulados por los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural de distintas maneras, ya que los algoritmos tienen cada uno un enfoque diferente. Existe una jerarquía de composición entre estos objetos, es decir, unos objetos están compuestos por una o varias instancias de objetos más pequeños. Así, las palabras están compuestas por caracteres y las oraciones estarán compuestas por palabras. Vamos a estudiar entonces algunos conceptos fundamentales. Todos los métodos de procesamiento del lenguaje natural van a partir de un conjunto de datos de textos, que se denomina corpus. El plural de corpus sería corpora, dado que es una palabra latina. Un corpus contiene diferentes textos y cada uno de esos textos puede venir acompañado por lo que se denominan metadatos, que no son textos o documentos en sí mismos, sino alguna información adicional acerca de esos textos. Estos metadatos pueden ser identificadores, etiquetas o marcas de tiempo que indiquen cuándo se generó ese texto. La combinación de un texto con su conjunto de metadatos asociado, con esas informaciones adicionales que no son el texto propiamente dicho, se denomina instancia o punto de datos. Cada texto plano es una secuencia de caracteres. Estos caracteres pueden venir codificados según el código ASCII o, de manera más moderna, en el código Unicode. Aquí tenemos entonces un diagrama de lo que es un corpus. Como podemos observar, un corpus está formado por varias instancias y a su vez cada instancia contiene un texto y opcionalmente unos metadatos que son información asociada a ese texto. Los caracteres suelen agruparse en unidades contiguas que se denominan tokens. La naturaleza de estos tokens depende de la lengua de la que estemos hablando. En el caso del inglés y del español, o del italiano, etc., los tokens son palabras o secuencias numéricas, separados por espacios en blanco o caracteres de puntuación. Es decir, que un token es lo que queda, las cifras o los caracteres que están separados unos de otros, esos grupos, por espacios en blanco o caracteres de puntuación. El proceso de dividir un texto en tokens se denomina tokenización. Este proceso, en inglés y en español, es bastante fácil porque, como decimos, los espacios en blanco y los caracteres de puntuación sirven para separar un token del siguiente. Sin embargo, en lenguas aglomerativas, como es el caso del turco, por ejemplo, no basta con dividir en los puntos en los que hay un espacio en blanco y un carácter de puntuación, porque hay agrupaciones o aglomeraciones de palabras que no están separadas por espacios en blanco. Esto implica que los algoritmos que hacen la tokenización en estas lenguas aglomerativas sean mucho más complejos. Aquí tenemos un ejemplo de tokenización para la lengua inglesa. Tenemos entonces un texto que es una frase, Mary don't slap the green witch, y entonces aparece abajo la tokenización, la separación
la división de ese documento o de ese texto en tokens. Se observa entonces que cada palabra forma un token distinto y que los signos de puntuación se consideran tokens aislados. Los tipos son los tokens únicos presentes en un corpus. Es decir, que si por ejemplo en un corpus aparece en varios lugares la palabra casa, tendríamos un tipo que sería la palabra casa. Y tendríamos otro tipo, por ejemplo, que sería la palabra nube, porque la palabra nube aparece varias veces en el corpus. El conjunto de todos los tipos que hay en un corpus es su vocabulario o su léxico. Podríamos imaginar entonces que es el conjunto de todas las palabras que aparecen en un conjunto de documentos que es el que forma el corpus. Las palabras se van a poder clasificar en palabras léxicas, en inglés content words, que tienen contenido semántico. En español serían nombres, verbos, adjetivos y adverbios. Y por otro lado tenemos la clase de las palabras gramaticales, o en inglés stop words, que carecen de contenido semántico. En español serían pronombres, artículos, preposiciones y conjunciones. Pasamos entonces a estudiar el concepto de n-grama. Un n-grama es una secuencia de n tokens que aparecen consecutivamente en un texto, que aparecen uno detrás de otro. Hay diferentes tipos de n-gramas dependiendo del número de tokens n que forma el n-grama. Si solo tenemos un token, hablamos de unigrama, sería una palabra suelta. Si n es igual a 2, hablamos de bigrama, que serían dos palabras que aparecen consecutivamente en un texto. Si n es igual a 3, sería trigrama. Un trigrama son tres palabras que aparecen consecutivamente en un texto. Y así sucesivamente. Tendríamos tetragramas, etc. No es necesario que un n-grama tenga un significado específico considerado en su conjunto. Simplemente se trata de que sean n tokens consecutivos que aparecen en el texto, aunque sintácticamente no formen una unidad. El motivo por el que se consideran o se usan n-gramas en el procesamiento del lenguaje natural es intentar mantener el significado contenido en el orden de las palabras que aparecen en el texto. Por ejemplo, si consideramos el bigrama no era, que son dos palabras que aparecen consecutivamente, esto va a contener más información que las dos palabras individuales, no por un lado y era por otro lado, de tal forma que hay una información que está asociada al hecho de que esas dos palabras aparezcan consecutivamente en el texto. Esa información se conserva si consideramos no era como una unidad, como un bigrama. Una vez que se ha analizado un texto y se ha detectado qué n-gramas contienen más información, se puede reducir el número de n-gramas a los que se presta atención en los algoritmos. Se puede intentar detectar qué n-gramas son más relevantes, cuáles transmiten o contienen más significado. Los n-gramas se utilizan para identificar palabras cuando la entrada es ruidosa o ambigua. Para ello, elegiremos la palabra que pertenezca al n-grama más probable, dependiendo de la frecuencia con la que los n-gramas aparecen en el corpus, en el conjunto de documentos que estamos considerando. En reconocimiento del habla, esto es útil porque a veces los homínidos se confunden y muchas palabras suenan parecidas. De esta manera, somos capaces de corregir algunos de estos errores que se producen al reconocer una palabra cuando se transmite de manera hablada. En traducción automática también se puede utilizar esto debido a que haya varias traducciones posibles que varíen en una o dos palabras. Y por último, también podemos corregir errores de escritura cuando la palabra mal escrita coincide con otra palabra. Por ejemplo, si yo escribo esperaré 15 minuetos, el algoritmo va a detectar que 15 minuetos es un bigrama que tiene una frecuencia de aparición
prácticamente nula. Y entonces podrá corregir automáticamente ese bigrama por otro bigrama que tiene una frecuencia de aparición mucho más alta, como es el bigrama 15 minutos. Este tipo de corrección es imposible si solamente nos fijamos en las palabras individuales, porque 15 está bien escrito y minuetos también está bien escrito, con lo cual necesitamos considerar bigramas para hacer este tipo de corrección de escritura. Pasamos a ver entonces las partes de la oración. Las partes de la oración o categorías gramaticales son las clases de palabras que existen en una lengua. En el idioma español son 9 partes de la oración las que existen: el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, el pronombre, la preposición, la conjunción, el artículo y la interjección. Habitualmente, los signos de puntuación también se consideran como tokens, así que por extensión, estos signos de puntuación forman otra parte de la operación. Tendríamos entonces 10 partes de la oración en español a efectos de procesamiento del lenguaje natural. A veces es conveniente etiquetar los tokens, las palabras de un texto, dependiendo de la parte de la oración que es cada uno, de tal manera que cada token va a tener una etiqueta que indica qué parte de la oración es. De esta forma se puede comprobar si una secuencia de tokens tiene sentido gramaticalmente. Este etiquetado de tokens se realiza de forma automática, mediante una serie de algoritmos, aunque puede haber tokens cuyo etiquetado sea ambiguo, debido a que ese token pueda ser más de una de estas partes de la oración, dependiendo del contexto. Así pues, ese etiquetado no siempre es exacto, puede que haya 2 o más alternativas con respecto a la parte de la oración que es cada uno de esos tokens. Un ejemplo de etiquetado, de nuevo en el idioma inglés, aparece aquí. Tenemos la frase Mary slapped the green witch y hemos extraído los tokens, que son los que aparecen más abajo, cada uno con su correspondiente etiqueta. Y su etiqueta es la parte de la oración que es cada uno de esos tokens. Tenemos entonces que Mary es un sustantivo, slapped es un verbo, the es el artículo, green adjetivo, witch sustantivo y el punto del final es un signo de puntuación que, como digo, va a considerarse como una parte de la oración adicional. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado. Los conjuntos de datos de texto se denominan corpora y contienen instancias o puntos de datos que están formadas cada una de esas instancias por un texto y los metadatos asociados a ese texto. Los tokens son secuencias de caracteres separadas por espacios o signos de puntuación, salvo en el caso de las lenguas aglomerativas que necesitan un tratamiento especial. Un n-grama es una secuencia de n tokens consecutivos que aparecen en un texto. Y estos tokens se van a poder etiquetar según la parte de la oración a la que pertenezcan. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.